En este video vamos a hacer una revisión rápida de los mecanismos de reacción, sobre todo los mecanismos SN1 y SN2 de las reacciones orgánicas sobre carbono sp3, pero desde una perspectiva cinética, y vamos a hacer una idea general de cómo es que las ecuaciones cinéticas tienen una influencia directa en la contemplación o en la elucidación de estos mecanismos. Esta es una cuestión realmente que tiene mucho más que ver con los fenómenos moleculares que podemos observar en diferentes tipos de reacciones. Una SN2 es prácticamente una reacción de este tipo, como se ve aquí en el recuadro este de acá. Vemos que hay una molécula que impacta a una segunda molécula e inmediatamente, dependiendo de la energía y de la geometría, pues se da la reacción o no, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, se ha postulado que este tipo de reacciones son las que se dan para la SN2, como es el caso, por ejemplo, que tenemos aquí. Tenemos un nucleófilo de hidróxido, un bromuro de, este sería un bromuro de bencilo, si no estoy mal. Y tenemos entonces la formación de eh, un estado de transición donde prácticamente el hidróxido echa el bromo y tenemos el producto que en este sería el alcohol. Conceptualmente, digamos, desde la parte orgánica, es esta reacción es debida a que el grupo silente es bueno y que el nucleófilo es fuerte. Ahora, desde el punto de vista de las velocidades, como ya hemos hablado anteriormente, una reacción se puede estipular desde el principio o desde la derivada, la razón de cambio de la concentración. Aquí en este caso, como es en un solo paso, pues podemos pensarlo desde uno de los reactivos o desde el producto. En este caso, digamos que A es el reactivo, entonces por eso está aquí el signo negativo y por lo tanto la velocidad de reacción es siempre positiva desde esta perspectiva. Bueno, entonces lo que se obtiene es que por ejemplo, la reacción es menos K y para B, en este caso que sería el hidróxido, el otro que está involucrado sería en este caso B, que sería entonces menos K, que sería el producto de la K1 y de la K2, devolver esta igualdad, y el producto en las veces A y B, que en este caso son los reactivos, que serían el bromuro y el hidróxido. Esta reacción, este mecanismo, este planteamiento de esta ecuación cinética o de esta velocidad de reacción, solo tiene sentido desde la perspectiva de que esta es una reacción elemental.
Si nosotros vemos la reacción de SN1 en la química orgánica, pues es una reacción de este tipo. En este caso lo que tenemos es, en realidad, primero la formación, teóricamente, de un carbocatión. Aquí esto es porque faltan algunos pasos ahí que pueden ver. Y entonces, ya que está disponible este carbocatión, el bromuro que se encuentra en las cercanías puede atacar, perdón, el hidróxido que está en las cercanías se puede atacarlo y entonces formamos el producto que sería en este caso el alcohol nuevamente. Desde el punto de vista pues bastante general, la reacción de la velocidad pues puede, como solo depende del reactivo inicial que es eh, el sustrato, más bien, que es el sustrato, pues se postula así porque la velocidad en teoría depende de la formación del carbocatión y el carbocatión depende solamente de la disociación del bromuro. Sin embargo, el mecanismo no está planteado de esta manera. ¿A qué me refiero? Si revisamos, por ejemplo, en el libro de Morrison o en algunos otros libros de química orgánica, vamos a ver que en realidad la formación, por ejemplo, con eh, de la reacción inversa, que sería, por ejemplo, con el hidróxido, del alcohol con un protón, o sea, catalizado por un protón, catalizado entre comillas, esto en realidad es un sustrato que después se libera. eh, Forma una especie intermedia que de luego forma el carbocatión. La formación del carbocatión es un paso lento y entonces el ataque del bromuro es un paso rápido. Aquí las diferencias fundamentales es que hay un punto en una reacción de equilibrio y ese es el punto. En realidad, el mecanismo general de reacción es que tenemos el carbocatión que forma al sustrato y al grupo saliente y posteriormente este sustrato al reaccionar con el nucleófilo forma el producto. Sin embargo, la reacción de A para formar el carbocatión primero es reversible, es decir, nosotros en teoría, y eso tiene cierto sentido químico, ¿no? Si, si tenemos la disociación, por ejemplo, de esta molécula, si se encuentran todavía en las cercanías, podrían volverse a formar y regresaríamos al reactivo A. Y posteriormente el producto entonces se forma cuando realmente se ha liberado. La ecuación, vamos a hablar un poquito más detalladamente de ella en la próxima diapositiva. Para este mecanismo que está propuesto, que es el mecanismo verdadero, la SN1, o que se acepta como real, digámoslo así, es esta. Y si nos damos cuenta que en este caso, eh, si este término de aquí, que está sumando al 1 en el denominador, es muy cercano a 0, entonces esto se vuelve la ecuación original. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando hablamos de la SN1 y decimos que solo depende del carbocatión, en realidad no es del todo cierto, sino que esto se asemeja más a esto cuando el producto de K2 por C es mucho mayor que K1 por B. En otras palabras, que la reacción esta es más rápida, ¿no? Es importante, porque entonces eso significa que el K2 toma mucho más rápido el carbocatión que el K1 menos uno, que es la reacción de reformación del reactivo original. Eso también puede controlarse con las concentraciones, es decir, si yo al final tengo la concentración de C mucho más alta, es decir, si tengo el nucleófilo se encuentra mayor cantidad, por ejemplo, que el grupo saliente, también la reacción se desplaza en la ecuación, esto se asemeja a cero y por lo tanto tengo aproximación a esto, que tiene la misma lógica, ¿no? O sea, la cuestión es que la reacción inversa se dé poco. Entonces, las observaciones básicas que estamos teniendo en este aspecto es, primero, que la velocidad de reacción puede obtenerse a partir de la última semireacción. Es decir, que cuando hacemos esto, lo único que estamos diciendo es que esta, como es la más rápida y como es la formación del producto, nos sirve para encontrar la ecuación de la velocidad. Segundo, la última reacción es la más rápida. Es decir, cuando el carbocatión está formado, la reacción con el nucleófilo es rápida, que tiene sentido desde el punto de vista que el carbocatión es poco estable.
Y la formulación de carbocationes lenta, que esto pues ya lo había, se discute ampliamente en la orgánica y se debe también a la estabilidad de carbocation con respecto al carbono con sus cuatro sustituyentes. Si lo pensamos, ¿cómo qué es realmente lo que está pasando? Es una reacción como que fuera un trayecto. Es como que fuéramos, por ejemplo, en la noche desde más o menos el centro hacia la zona, pasado a la zona 18, ya llegando afuera de la carretera hacia el Atlántico. En este caso, pues vemos, por ejemplo, que aquí hay un sector que es muy lento. Esto es como la formación de carbocatión, es decir, esta parte de aquí que está cerca en la Martí por el puente Belice. De hecho, hay mucho tráfico a la hora que tomé esta fotografía. Entonces, esto funciona como un cuello de botella. Entonces, lo que sucede en realidad es que estamos pensando en que nosotros tenemos un paso lento, es decir, tenemos el estado donde están los reactantes, un paso lento y un estado intermediario que luego pasa hacia el producto, por decirlo de cierta forma. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de automóviles, por ejemplo, que hay entre el centro comercial Portales y la Plaza San Rafael, son constantes, es más o menos constante. ¿Por qué? Porque esto, al funcionar como cuello de botella, es como que nos forma una cola en la cual, al contar aquí la cantidad en este caso, carros que pasan, pues van a ser los mismos por unidad de tiempo. Entonces, los mismos siempre, es decir, si agarro un sector de aquí para acá y lo cuento conceptualmente, nos daría la misma cantidad en promedio. ¿Por qué? Porque esto está homogenizando la velocidad por eso el cuello de botella. Esto entonces son las oposiciones que habíamos tomado originalmente y entonces conceptualmente esto tiene sentido de que hablemos del paso lento o que por ejemplo veamos que hay personas que en lugar de seguir aquí cuando si aquí una vez terminó la cola pero sigue lento, pues prefieren regresar y tomar un home office, un after office o algo por el estilo mientras, ¿no? Digamos que ese es el concepto similar o por analogía del tráfico a lo que estamos viendo en el caso de los mecanismos de CN1. Entonces, eso nos lleva a postular finalmente una ecuación de velocidad. Nosotros, como habíamos mencionado, podemos pensar que la velocidad de reacción puede tomarse a partir de la velocidad del, del producto, de la formación del producto, porque las razones de cambio en función de la extensión de reacción nos lo permiten. Si vemos entonces que aquí hay, entonces que este mecanismo es exactamente el mismo que habíamos visto acá, en este caso estoy usando con el terbutilo como sustrato y el bromuro terbutilo como sustrato y un agua, en este caso como nucleófilo, que formará entonces el alcohol terbutílico. Y esto nos permite entonces formar el producto, encontrar las ecuaciones. En este caso, pues, si se dan cuenta, la clave es esta, la primera ecuación. ¿Cuál? Estamos diciendo que el intermediario es constante, la concentración del intermediario es constante, es decir, su primera derivada con respecto al tiempo es igual a cero. Y aquí ponemos dónde está formándose en el caso del producto a partir de reacciones elementales, es decir, a partir del sustrato, reacciones elementales, y se gasta para formar otra vez el sustrato en la reacción inversa y para formar el producto en la reacción directa, por decirlo así, la que nos forma el producto que nos interesa. Entonces, esta ecuación nos permite, en realidad, poder poner esta otra en función de esta que tenemos aquí que ya depende solamente de las constantes de medición de cada constante de velocidad y de los sustratos, que en este caso sería, de los reactantes, que en este caso sería el agua y el bromuro. La cuestión entonces es que nosotros obtenemos información mecanística, que esta ecuación es muy similar a la que habíamos pues, visto para el mecanismo anterior. Eh, con la información justamente que podemos plantear en base a los conceptos cinéticos, que es justamente los conceptos de velocidad. En otras palabras, esta información que nosotros observamos en los mecanismos o la forma en que están propuestos los mecanismos en realidad se deducen a partir de los postulados de las ecuaciones elementales y la obtención de la ecuación cinética, porque este entonces ya nos da toda la información y que es contrastable con el mecanismo que estamos proponiendo. Para esto podemos revisar el mecanismo
Parker del 36, que será que en un artículo pues, que se les puede proporcionar, estará y se evidencia esto como ejemplo, en el artículo publicado. Entonces podemos pensar en los mecanismos de reducción de orgánica en realidad no como propuestas aisladas y un poco más del aire, sino que tienen evidencia directamente cinética en base a la forma en que están postuladas.